Chao, chao, hermanos, bendiciones para todos. Nos ponemos en pie y de esta manera continuamos, esta vez con la enseñanza, con la porción de este Shabbat. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos concedes, gracias por este Shabbat, este día glorioso que en medio de todos estos días es como un oasis, Señor, como un bálsamo refrescante que para nosotros significa, Señor, toda tu presencia. Gracias por concedernos este privilegio y este honor, Señor. Te damos gloria y honra y que seas tú, Padre, enseñándonos en esta mañana de Shabbat, recordando siempre lo que sucede por voluntad tuya, Señor. Y en este tiempo, cuando nuestro hermano Natán está haciéndose una serie de exámenes, esperamos que y confiamos en que tu mano bondadosa, misericordiosa y sanadora sea con él, Señor, y con los recursos que se están impartiendo a través de la ciencia, de la medicina, Señor. Bendícelo a él en este momento y pues que tu voluntad y tus milagros sean evidentes, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Por los méritos de tu Hijo, nuestro Mesías Josué, recibe toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Esta mañana vamos a estrenar. ¿Qué les parece? ¿A quién le gusta estrenar? Oye, bueno, a todos nos gusta estrenar. Vamos a estrenar una porción. ¿Sí? Y con esta imagen que tenemos allí, una imagen preciosa de otoño, que es muy romántica, nos inspira a todos. Se han escrito muchos poemas con ese color rojizo y todo esto. Vamos a estar que el Señor tiene preparado para este tiempo y de hecho entonces vamos a estar hablando, eh, haciendo algunas reflexiones interesantes dentro de la parashá 8, la primera parte de la parashá 8. Esta porción se llama Baislach, ¿ok? Baislach. Ya leímos parte de lo que fue el Haftará en Isaías, en el capítulo 41. Por cierto, hubo un error la semana pasada, ahí estaba Oseas allí, y se repitió el Haftará que venía de la 7.3. Fue un error involuntario. El Haftará es Isaías 41.14 para 41.1 al 14 para que corrijan. Y está enmarcada dentro del capítulo 32, donde quedamos la semana pasada. Todo el capítulo 32 lo vamos a completar y vamos a completar todo el capítulo 33. Es decir, vamos a estar estudiando 2 capítulos de Bereshit en esta mañana. De seguida vamos a estar leyendo dentro de los escritos apostólicos, que es un marco referencial bien importante, porque son testimonios en el tiempo de Josué. Vamos a estar leyendo en 2 de Corintios, es decir, vamos a leer a Pablo en el capítulo 12 de 2 de Corintios, versos del 1 al 10. ¿Sí? Del 1 al 10. ¿Quiénes se trajeron sus chaquetas hoy? ¿Sí? Bueno, los que no se trajeron sus chaquetas son valientes y esforzados. Como esto quiere correr más que nada, vamos a tratar, ahí está. Dice esta versión de 2 de Corintios 12, 1 al 10, saludamos a todos los que están conectados, una bendición desde acá, desde Cabimas, de Justo de las Naciones, Estado Zulia, Venezuela, y obviamente a todos los que van a escuchar esta grabación en diferido, también los bendecimos desde acá. En el capítulo 12 de 2 de Corintios 1 al 10, dice esta versión, que es tomada de la versión textual: ciertamente gloriarse no es provechoso, aunque es necesario. Vendré pues a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en el Mesías que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Adonai lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice el verso 3 de este capítulo de 12, 2 de Corintios: y sé del tal hombre, si en el cuerpo
o aparte del cuerpo, no lo sé, Adonai lo sabe. Porque hay cosas que suceden, que son evidentes y que no tienen explicación lógica. Sin embargo, aún sucediendo y aún no teniendo explicación lógica, nuestro Padre sí le da la explicación, sí le da la razón de ser y sí la conoce. Lo importante es que nosotros tenemos que estar en ese contexto y reconocer que esa es una gran verdad. Es decir, reconocer en todo caso nuestras limitaciones, nuestras deficiencias y aún nuestras debilidades. Pero el Padre sí lo sabe y sí lo conoce. Y dice el verso 4, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. De tal me gloriaré, de tal hecho portentoso me gloriaré. O sea, me gloriaré en Adonai. Pero de mí mismo no me voy a gloriar, no me gloriaré, sino en las debilidades. Y aquí comienza una condición bien importante, porque ¿en qué mente lógica humana pudiéramos gloriarnos en medio de una debilidad? Uno se puede gloriar desde el punto de vista de la lógica humana dentro de una fortaleza, dentro de una fuerza, de una victoria. Pero no aparentemente me voy a gloriar en medio de una debilidad o en medio de una derrota. Esa es la primera contradicción o mito que hoy vamos a derribar. Porque Pablo está aseverando que no se va a gloriar en sí mismo, sino en las debilidades. ¿Y cómo vamos a entender esto? Porque es totalmente antagónico y paradójico. Y dice el verso 6, aunque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo para que nadie me considere por encima de lo que ve en mí u oye algo de mí. Aún con la grandeza de las revelaciones, por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, a fin de que no me enaltezca. Dice el verso 8, por esto 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí. Y me ha dicho, ante esta rogativa, le dice el Señor a Rab Shaul, bástate mi gracia porque el poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces con esta frase comienza a tener sentido el por qué la condición de gloriarse en la debilidad. Y dice, por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que resida en mí el poder del Mesías. Podemos entender que se glorifica en medio de las debilidades porque le da la oportunidad al Señor de fortalecernos, de tomar esa debilidad y llenar y suplir y abastecer lo que nos haga falta. Y entonces allí esa debilidad se convierte para nosotros en una oportunidad para que el Señor opere. Allí sí podemos entender la condición de necesidad de gloriarnos en una debilidad, porque reconocemos que no estamos completos delante del Señor, y por medio de esa falta, de esa ausencia, sabemos que el Señor la va a suplir y para Él, y en Él es que nos vamos a gloriar, porque va a suplir en esa debilidad. Esa es la condición. Y dice entonces el verso 10 para terminar esta parte, por lo cual me complazco en las debilidades, porque Pablo está viendo que sus debilidades es la oportunidad para que el Señor pueda suplirlo, puede darle la fortaleza. Pero esa visión muchas veces no la tenemos. Y simplemente si tenemos una debilidad, si tenemos una condición de ausencia, vale decir a veces entonces lo que hacemos es quejarnos, en vez de ver que somos tremendamente vulnerables y que el Señor es el que nos va a ayudar. Y desde ese punto de vista es que vamos a recibir entonces toda esa bendición y vamos a darle la gloria y la bendición y toda
la honra a su nombre. Y dice, por lo cual me complazco en esas debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por causa del Mashiach. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y cómo vamos a entender esto? Que mientras más débil, soy más fuerte. Porque entre más debilidad, más oportunidad le voy al Señor, y el Señor sí que es fuerte para que supla en fortaleza esa debilidad. Allí está la diferencia. Hoy vamos a hablar de una debilidad, por llamarlo de alguna manera en particular, y vamos a tomar el escenario, la historia de Jacob, que nos va a servir de referencia, y vamos a extraer, estoy seguro, de allí muchas enseñanzas que a lo mejor a muchos de los que estamos acá presentes y los que me están oyendo les va a servir de mucho para su vida, para la toma de decisiones, para afrontar con verdadero propósito y éxito todas las cosas que el Señor les ha puesto por bendición en medio de cualquier flaqueza o en medio de cualquier debilidad. Siendo así, hoy vamos a estudiar o vamos a estrenar o vamos a iniciar la parashá o la porción número 8 que está enmarcada en el libro de Bereshit, llamada Vaislach, y que se traduce como y envió, va, y. Es una palabra compuesta. Y envió, Vaislach. Y obviamente cuando vemos el contexto en las lecturas de toda la Torá, de esta porción, en ese capítulo, vemos que esa palabra o esa frase es extraída de cuando recibe la orden Jacob de volver o de regresar a la tierra de sus padres por orden de Adonai, y él envía, como una estrategia, lo vamos a ver, de ahí enviar, él envía mensajeros para que se anticipen y hablen antes que llegue a hablar con él, hablen con Esaú. Nombra unos mensajeros, los divide por parte y que se vayan a entrevistar, digamos así, con Esaú para ir abonando el terreno. Y ese es de allí sale la palabra Vaislajo, envió mensajeros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nosotros vimos, y vamos a tratar de ver algunas cosas rápidas, otras un poco más lentas, que dentro del contexto del desarrollo que venimos estudiando, viene Jacob con todos los inconvenientes que había pasado y recibe la orden de Adonai de regresar a la tierra de sus padres, y no regresa como llegó. ¿Cómo llegó Jacob a Padán Aram? Solito, huyendo. Y hay una característica que es común, porque sale también de alguna manera huyendo, pero sale lleno de familia, lleno de esposas y lleno de hijos, y llenos de promesas. Es decir, vemos en la etapa de esta vida de Jacob, regresando a su tierra con esa condición. Pero ¿qué sucede? Obviamente, dentro de lo que estaba Jacob, venía por un lado Labán, ¿verdad? Venía detrás de él, y ya lo vimos en detalle la semana pasada, y vimos qué sucede con Labán, porque de alguna manera es un capítulo que se va a cerrar en la vida de Jacob, y lo va a cerrar por la puerta grande, podemos decir. Porque por medio de tanta dificultad hubo una condición de pacto, un encuentro, una comida, donde era para la época una señal de acuerdo, como ahora también a veces se sientan, vamos a cenar, vamos a comer, vamos a ponernos de acuerdo, aunque la cosa está un poquito más difícil hoy para sentarse a comer en un restaurante para cerrar acuerdos. A veces se cierran son por mensajes de texto que salen un poquito más económicos, ¿no? Pero en este tiempo se cerraban los acuerdos con comida. Y esto no fue la excepción. Recordemos lo que decía el capítulo en Génesis 31:23, que fue lo que pasó con Labán. Dice, entonces, tomando a sus parientes consigo, es decir, Jacob y su familia, los persiguió camino de 7 días y lo alcanzó en el monte de Galat, alcanzó a Jacob.
Pero en el sueño de la noche, Elohim llegó a Labán y ya el padre estaba, porque el padre con la orden da la provisión. Dice, usted se va otra vez a casa de sus padres. Y el Señor estaba gestionando o gerenciando o gobernando todo lo que estaba alrededor. Muestra de ello es que se le acercó nuestro padre a Labán y le dijo, guárdate de hablar con Jacob, bien ni mal, ni lo vayas a tocar. Y eso fue suficiente para que ese capítulo se cerrara. Pero Jacob ahora se va a enfrentar contra Esaú, que era su hermano y que estaba allí con una amenaza latente de muerte. ¿Se acuerdan? Cuando se muera Isaac, yo voy por ti y te mato. Y ahí fue que tuvo que salir Esaú. Dice en Génesis 32:6, en este capítulo que estamos estudiando hoy, y los mensajeros volvieron a Jacob, esos mensajeros que él había enviado, diciendo, fuimos a tu hermano a él, y también él viene a tu encuentro con 400 hombres. Entonces, de alguna manera, el capítulo de Labán que se había cerrado, se abre un nuevo capítulo, una nueva tragedia para Jacob. Él pudiera decir, oye, salí de Labán y ahora voy a aperturar el capítulo de Esaú. Y yo voy hasta allá por orden de Elohim, pero resulta que él viene para hasta donde yo estoy y viene con 400 hombres. ¿Qué provoca esto? En primera instancia, temor. Temor a Jacob. Y vamos a ver que por este temor él va a fijar algunas estrategias que van a tener unas consecuencias. Este es el esquema que vamos a ver hoy. ¿Qué provecho podemos sacar nosotros de todos estos principios, de todas esas enseñanzas, de todas esas reacciones que va a tener Jacob? Y que hay cosas que van a estar en común para nosotros hoy día. Y vamos a, en medio de la narrativa, en medio de las explicaciones históricas, vamos a ver cosas o elementos proféticos, pero hoy vamos a ver más elementos de aplicación. Y vamos a hablar mucho del miedo, del temor. ¿Alguien ha tenido temor o miedo en su vida alguna vez? Sí, ¿verdad? Nadie escapa de ello. ¿A qué le tiene miedo? ¿A la oscuridad? ¿A una cucaracha? ¿A la muerte? ¿A un examen final, a una tesis de grado? ¿A qué le tiene miedo usted? Hay muchas cosas a las cuales nosotros podemos tenerle miedo. Y déjeme decirle que tener miedo no es algo que es anormal. A todos nos puede pasar. O sea, el temor o el miedo está dentro de la normalidad. Lo que no es normal es que ese temor y ese miedo gobiernen mi vida. Y me haga presa y por temor o por miedo yo tome unas decisiones. Eso sí no es bien, no está bien, no es normal. Porque mucha gente puede sentirse mal porque dice, bueno, yo no he crecido espiritualmente, yo no tengo fe, etcétera, porque tengo miedo. Y no es así. El problema es que si deja que ese miedo tome las riendas de su vida y por temor tome decisiones, eso sí está mal. Allí es cuando tenemos que trabajar. Y vamos a ver algunas cosas que sucedieron en la vida del patriarca Jacob, que estoy seguro nos van a ayudar a cada uno de nosotros en esta mañana. Porque todos sin excepción, de alguna manera, tenemos miedos. Miedos al futuro, miedos a tomar una decisión, miedos a lo que sea, a cosas pequeñas o a cosas grandes. Pero al fin y al cabo, siempre hay temor. Miedo a lo desconocido incluso. ¿De acuerdo? Entonces, vemos lo que pasó en el capítulo 28 de Génesis para tener un poquito de contexto. Dice, y eso lo tenemos que recordar porque ya lo vimos recientemente la semana pasada, y Jacob hizo un voto solemne diciendo, ¿qué fue lo que le prometió? O que lo que prometió Jacob delante de la presencia de Adonai. Y aquí hay una frase que yo subrayo y dice, si Elohim estuviera conmigo, y condiciona
con ese sí, la presencia de Elohim, dice, si mi padre estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando y me diera pan para comer y vestido para vestir. Y Jacob está hablando de tres cosas elementales en la vida de cualquier ser humano, que es la protección, que es el comer y que es el vestido. Son cosas elementales en la vida de cualquier ser viviente, en términos de supervivencia, podemos decir así. Y eso fue lo que le pidió el Señor, a Jacob al Señor. Pero justamente en Génesis 31:3 pasa una cosa en donde narra, esta versión dice, entonces Adonai dijo a Jacob, vuélvete. Esto pasó después de esto, el 28, el 31, en términos de tiempo cronológico. Dice, regrésate, vuélvete a tu tierra de tus padres y a tu parentela. Y de final, ¿qué le dice? Dice el Padre, y yo estaré contigo. De alguna manera, en Génesis 31:3, es la respuesta a la solicitud o a la condición que pone Jacob en el capítulo 28, verso 20. Porque le dice o le pide tres cosas: protección, comida y vestido. Y el Padre le responde la primera y la principal. Ok, está bien, yo te estaré contigo. Porque entendemos que estando en la presencia de Adonai, las otras cosas vendrán por añadidura. La presencia de Adonai es la garantía para proteger, para darnos comida, para vestirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le responde el Padre a Jacob. Vuelve, le da una orden y le da la garantía para que se cumpla esa orden. ¿Qué le faltaba a Jacob? Pregunto. ¿Qué puede pedir usted si el Padre le dice, haz esto y no vas a tener problema porque yo, el dueño de todo el universo, el rector de todas las cosas, voy a estar contigo? ¿Qué más quieres? Sin embargo, aquí sucede una cosa, que es donde vamos a estar trabajando, por lo menos a rasgar la superficie. Dice Génesis 32:7, entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Entonces, si nosotros vemos un poquito el contexto, la radiografía de estos hechos en el 28, en el 31 y en el 32, vemos una cosa que no cuadra. Porque el mismo Jacob pidió la presencia de Adonai, Adonai le da una orden y le garantiza esa presencia, pero luego él tuvo mucho miedo y temor y angustia para regresar. ¿Qué pasó? Jacob se parece mucho a nosotros. Jacob se parece mucho a nosotros. Porque a veces pedimos cosas, el Señor nos las concede y nosotros sin embargo actuamos de repente a espaldas de esa respuesta contundente del Señor. Y es muy probable que a lo mejor no nos estamos dando cuenta ni siquiera que el Padre nos respondió. Porque estamos tan embotados, tan embebidos en el día a día que no nos damos cuenta de esa verdad, porque la realidad nos absorbe. Vean eso allí en estos tres capítulos, en estos tres versículos. Y esto fue lo que para mí me llamó mucho la atención. Yo dije, ¿qué pasó con Jacob? ¿Qué fue lo que estaba en su mente, en su corazón? Porque, vamos a ser francos, hermanos, si usted sabe de la grandeza de Elohim, si usted conoce, sabe quién es el Padre, ahora más que nunca, y si el Padre le está diciendo certeramente, te voy a dar una instrucción y no tienes problema porque yo voy a estar contigo, ¿a qué le va a temer a usted? ¿A qué le va a tener miedo? Entonces, hay unos elementos allí que están en Jacob y que posiblemente estén en nosotros. Vamos a revisar esta historia buscando a lo mejor sensibles respuestas que nos van a ayudar, ¿les parece? Cuando yo estaba estudiando toda esta semana esto, le pedí al Señor que me diera herramientas y todo para ayudarnos a entender esto. Conseguí un artículo interesante que les voy a traer, que de hecho aquí va a estar un extracto de ese artículo.
con una posición de un hombre que por cierto nació en Caracas, escribe para Ice Latino, está en Israel ahora, y que tiene una posición o un punto de vista bastante interesante y que no deja de ser controversial. Se los voy a traer. Él titula, es un artículo amplio y tiene varias fases. Yo extraje y en algunas partes están editadas para mayor digerimiento o entendimiento. Y llama de ese artículo que es más amplio, llama un fragmento de ese artículo, conoces a tu enemigo. Y él escribe lo siguiente. Abro cursillos porque voy a hacer la cita. Para abordar este fascinante tema de conocer al enemigo, debemos entender la naturaleza de la mente humana. Hay para mí hay dos que conocen su mente y conocen mi mente. ¿Quiénes son? Yo mismo y Adonai, más nadie. Porque por muy cercano que usted tenga un familiar, esposa, hijos, madre, nadie conoce mejor su mente que usted mismo y que nuestro Padre por encima de ello. Es más, yo estoy convencido que nuestro Padre Celestial conoce mejor nuestra mente que hasta uno mismo. Por una sencilla razón, Él la creó. Por eso, Él la creó. Y hoy vamos a ver algunas cosas. De hecho, cuando este señor escribe esto, me llama mucho la atención por todo esto. Dice, quizás para algunos será un poco incómodo escuchar esto, pero debemos ser sinceros. Y dice, tu mente no está diseñada para hacerte feliz. Y aquí empiezan las explosiones. ¿Qué? ¿Mi mente no está diseñada para ser feliz? Dice, tu mente no está diseñada para hacerte feliz, ni para proveerte de creatividad. A ver, Josué, ¿cómo haces tú para crear las cosas en diseño gráfico si no tienes mente? ¿Y cómo encajamos eso? Ni para proveerte de creatividad, riquezas, amor o relación personal, realización personal. Esas maravillas, las que cité, o las que citó él, serán el resultado de un extraordinario trabajo personal, de una definición clara de tu propósito individual en la vida, de la internalización de ese propósito y de la capacidad para asociar todas las áreas de tu vida a ese propósito. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Verdad que es una posición bien controversial? Y dice, y lo subrayo, tu mente solamente busca protegerte. Nada más. Tu mente solo busca protegerte. Y dice, la mente humana está diseñada, ¿y quién la diseñó? La mente humana está diseñada para proteger a la persona de cualquier peligro que pueda representar una amenaza para su supervivencia. Y ya ha sido una demostración sin ser científico, porque él no lo es, y yo tampoco, y no pretendemos serlo nada de eso. Dice, está solamente diseñada para advertirnos o protegernos de cualquier amenaza para su supervivencia en forma natural, básica. Dice, para lograr esta protección, el hombre fue dotado de un sistema de alarma súper sofisticado, capaz de detectar de forma instintiva cualquier indicio de peligro. No solamente eso, sino que una vez detectado el posible peligro, ese mismo sistema activa una especie de alarma generalizada en todo el organismo que pone a este en alerta y lo predispone a reaccionar frente al peligro. ¿Qué pasa con ustedes si yo les digo, cuidado, Berechi, que ahí hay una culebra? Su mente va a reaccionar y se va a olvidar de dónde está sentado, qué te va haciendo, sino que va a saltar, va a salir. ¿Sí o no? Por un instinto de protección. Rompe con todo el esquema. La saca de todo el contexto donde ella se estaba desarrollando.
Allí se pone él en la posición. Y mucha gente, incluso hoy puedo citar a mi suegra, Baruch Hashem por ella, que una vez le tenía miedo, fobia, todo a las cucarachas. Y ella se olvidó de dónde estaba, de cómo estaba, y tenía una cucaracha en el vestido, se lo colocó, cuando vio, se quitó toda la ropa y salió corriendo. Se olvidó de todo, se desconectó. ¿Por qué? Porque su mente simplemente inyectó elementos para huir de ese peligro, lo detectó y ¡plum!, explotó. Entonces, dice, esto incluye la segregación de hormonas relacionadas con la tensión y reacción acelerada de los músculos, como la adrenalina y el cortisol. Además, este estado de alerta suprime gran parte de las actividades que no sean indispensables de sobrevivir, como por ejemplo la digestión. Por eso es que cuando la gente se asusta y está en un proceso de digestión, la digestión se paraliza, porque se bajan los breakers y se activan otras cosas y ahí vienen los problemas. Pasándolas a un segundo plano, estas actividades, las colocan en subactividades, no es prioritaria. Y eso no es decisión de nosotros. Simplemente el comando, como estamos diseñados, ordena y ordena, y segrega, y el corazón empieza a latir más rápido. Adicionalmente, coloca los 5 sentidos en óptimo funcionamiento y lleva grandes cantidades de hormonas y de sangre a 2 partes principales, a las piernas para dejar el pelero, eso no lo dice él, lo digo yo, para correr, y a las manos para defenderse. Todo un mecanismo de defensa que abarca prácticamente todo el cuerpo de una persona y que se pone en acción incluso antes de que uno pueda siquiera pensarlo. Por eso es un mecanismo instintivo. Nadie va a pensar que me van a ver desnudo, que van a decir, simplemente reacciona. Y después, bueno, recojan los vidrios, pues. Ahora, dice, resulta pues que el primer freno u obstáculo al cual nos enfrentamos todos es el miedo. Y de esta mañana vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué fue lo que le pasó a Jacob cuando le dijeron, epa, tu hermano Esaú también viene por ti? Y viene con 400 hombres. ¡Pum! Se paralizó. El miedo a lo desconocido, a lo nuevo, al cambio, incluso el miedo a lo mejor. El miedo es la herramienta de que nuestra propia mente trata para resguardarnos de cualquier posible peligro o amenaza. Con eso podemos decir que el miedo, si se toma de una manera positiva, es bueno. Pero vamos a ver en la vida de Jacob cómo lo manejó para extraer las experiencias y ponerlas en práctica a nosotros. Porque si usted no tiene miedo, usted no va a reaccionar. Y entonces esa condición que leímos ahí en términos de hormonas y todo esto no se van a activar. Y a lo mejor entonces se lo va a llevar la amenaza que se está ciñendo sobre usted. La pregunta es, ¿una persona puede lograr aprender algo nuevo si se deja llevar por ese miedo protector o positivo? Por supuesto que no. Ningún avance personal o social puede darse mientras el miedo sea el actor principal. Vemos que el miedo puede ser un agente paralizador ante cualquier elemento desconocido. Por lo tanto, la primera batalla que uno debe librar para avanzar y crecer en cualquier área de su vida es actuar a pesar del miedo. Si usted, porque esa batalla es importante definirla, la batalla no es que el miedo desaparezca, la batalla es que aunque esté presente, nosotros podemos actuar en positivo y tomar las decisiones acertadas. De esa manera se vence. Yo les voy a decir una cosa. Yo siempre he tenido problemas. Con pararme en público y hablar. Y no, usted no me lo va a creer. Y siempre me da un temblor, una cosa. Eso nunca se me ha quitado. Y ustedes me ven y hablando y de forma muy desenvuelta, pero siempre estoy nervioso.
Y cada vez que viene el Señor, tal, siempre, siempre. Pero hay cosas técnicas y todo que uno puede hacer, pero sobre todas las cosas, nuestro Padre obrando. Yo recuerdo que cuando fui a presentar la tesis, yo esa noche con mi compañero de tesis, que éramos dos, yo no pude dormir, eso era un manojo de nervios y todo lo demás. Esa es una etapa que hay que verla con mucho cuidado, porque incluso en el instituto, allá en el tecnológico, han habido, que yo conozca, 2 o 3 casos de muchachos y muchachas que se han muerto y otros que han quedado por infartos. Y hay que saber manejar esas cosas, porque no todo el mundo tiene las herramientas o el dominio para ejercer todo esto. Y había unos profesores preocupados por eso y le estaban dando charlas y esas orientaciones para poder dominar todo eso. Pero eso sucede. Cuando mi papá me dijo, vas a estudiar en un liceo que quedaba a muchos kilómetros de mi casa, allá en Lagunillas, yo jamás en mi vida había salido de mi casa. Jamás en mi vida había agarrado un carrito por puesto, nada de eso. Y mi papá me puso así, y ¡puf! De un solo viaje. Yo digo, ¿qué? Sí. Yo tenía miedo hasta de parar el carrito por puesto. Me daba pena hacer esto. Y en el autobús o en el carrito, muchas veces dejaba que él llegara a la parada por pena de decirle, hey señor, por aquí. Sino que esperaba y como todo el mundo se bajaba, yo me bajaba. No importa que yo me tenía que regresar caminando hacia el sitio, porque me pasé. Porque son miedos que están allí. Sin embargo, a mí me dan chance de hablar con quien sea y yo voy para adelante. Pero, como dice, la primera batalla que uno debe librar para avanzar y crecer con cualquier área, en cualquier área de su vida, es actuar a pesar del miedo. Actuar a pesar del miedo. Para esto hace falta muchísima fuerza y esa fuerza la llamamos voluntad. Esto lo escribió el señor Alex Corsia en un artículo que se llama Si quieres puedes, dentro de las enseñanzas del judaísmo sobre la fuerza de la voluntad. El que tenga la oportunidad puede revisarlo, tiene un blog muy interesante. Y es de acá, de Caracas, solo que se fue hace tiempo y se graduó aquí en Venezuela. Pero tiene muy interesante cosa. Bueno, ¿por qué el temor de Jacob? ¿Por qué creen ustedes que él temía? Y obviamente, haciendo ese análisis, después de esta introducción, uno, como respuesta a esa pregunta, puede tener muchísimas respuestas al por qué Jacob tenía miedo, tenía temor. Pero yo no me quiero centrar en buscar respuestas a eso. De hecho, por décadas, los sabios, los eruditos y todo esto han dado respuesta a esta condición y todas respuestas bien interesantes. Pero esta mañana no vamos a tratar de responder a esas preguntas y podemos hacer un debate acá bien interesante y extraer incluso enseñanzas muy interesantes. Vamos a enfocarnos en esto, en que había algo que había que corregir o completar en Jacob que le provocaba el temor. En esto sí. Porque resulta que ese algo que le faltaba, que Pablo lo llama que soy débil, debilidad, es la que a nosotros nos pudiera estar faltando y la que nos pudiera entonces entorpecer el propósito que Adonai ha puesto en su mente y en su corazón. Eso sí me interesa. No es que lo otro no sea interesante, pero esta mañana vamos a estar hablando, no responder la pregunta por qué causó el temor, sino que saber que a él le faltaba algo. ¿Y cómo hizo para completar esa condición? ¿O cómo hizo el padre más bien? Él simplemente se dejó llevar. Aparece la división, la fragmentación. Y en términos normales yo pudiera hacer una pregunta, ¿la división es mala o es buena? ¿Dividir es malo o es bueno? Si usted tiene una torta y la divide,
en partes para repartir es buena o es mala? Si a usted le regalan una torta y la tiene que dividir para repartirla, ¿para usted es bueno o es malo? Porque hay que compartir, pero se queda con menos porción. Y decía, honesta hermana, le voy a regalar una torta para que la reparta toda. Eso sí, llama a la hermana Salomé para que la parta, que ella sabe dividir muy bien. La división como consecuencia, en primer lugar. En Génesis 32:7 dice, entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Y como reacción natural a ese temor y a esa angustia, ¿qué fue lo que hizo? ¡Pum! Dividió. Dividió la gente que estaba con él. Y la mayoría de las veces vemos como una estrategia favorable a esto. Pero recordemos que el contexto donde está desarrollado fue que esa respuesta o esa estrategia salió de un temor, más bien de una angustia. Y pudiera darle resultados. Yo recuerdo, a mí me llama mucho la atención porque en la empresa donde yo trabajé muchos años, en Brupalca, allá en Ciudad Ojeda, los dueños o los fundadores eran, porque ya murieron, italianos. Y ellos vinieron acá como todo migrantes con muy pocos recursos. Y hicieron una fortuna acá. Y después se fueron para Italia. Y ellos venían de vez en cuando, 2 veces al año, etcétera. Pero cuando ellos venían, porque eran varios socios de origen italiano, eran como 3, estaban todos viviendo allá de vuelta, ellos no regresaban, no venían todos en el mismo avión, ellos se dividían. Y entonces llegaba uno primero, es decir, llegaba uno el lunes, va, señor Bruciani, ¿cómo está? Y tal, un abrazo y tal. Y el miércoles llegaba el otro, señor Partinieri, ¿cómo está? ¿Qué tal? Y el viernes llegaba el otro. Yo, bueno, pero esta gente, yo no sé. Entonces una vez con el que tenía más confianza, que era con Ramón, yo le decía, que era otro socio pero venezolano, bueno, ¿por qué ellos en vez de venirse todos acompañados en un avión? Me dicen, porque si se estrella un avión se mata uno y quedan los demás socios vivos. Así de sencillo. Esa división o esa lógica la implantó Jacob. Y le dijo, si Esaú elimina a uno, el otro va a quedar vivo. Pero recordemos que eso sale del temor, porque hay en qué hemos confiado. Si estamos confiando en Hashem, se va a derribar el avión. A las chiquitas. A las chiquitas. Y les voy a estar dando el secreto de la última lámina. Confianza. Confianza. La confianza mata la lógica. Confianza mata lógica humana. Así de sencillo. Ahora, la división como consecuencia no fue la primera vez. Esto que pasó con 2 campamentos ya fue el preludio de una cosa que iba a pasar después. Y que usted y yo, Baruch Hashem, por esa división. Porque sin esa división, sin esa bendita división, usted y yo no estuviéramos acá. ¿En serio? Por eso es que el Padre toma y revierte y le halla el propósito, reconduce la condición, vira o endereza todos los entuertos que pudieran pasar dentro de la historia de la humanidad a beneficio o para el cumplimiento de su plan. Y dice en Primera de Reyes 11, 28, 32, y este Jeroboam era un hombre esforzado, y viendo Salomón que el joven era eficiente, lo puso a cargo de todos los trabajos de la casa de José. Y en aquel tiempo aconteció que Jeroboam salió de Jerusalén, y en el camino encontró el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, es decir, un talit. Y estaban ellos 2 solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 trozos, lo dividió. Lo segmentó, lo fraccionó. Y dijo a Jeroboam, toma tú 10 trozos, porque así dice Adonai, el Elohim de Israel, he aquí, yo rasgo el reino de la mano de Salomón. Y ahí tenemos la división de un reino, como señal o como cumplimiento profético de esa primera división que estaba pasando con Jacob. Solo que aquí tenía las consecuencias impredecibles o descomunales.
divide el reino y dice, yo rasgo el reino de la mano de Salomón por orden de Elohim, y a ti te doy 10 tribus, pues él tendrá una tribu por amor a mi siervo David, no por Salomón, sino por David. Y dice, por amor a Jerusalén, la ciudad que yo escogí entre todas las tribus de Israel. ¿Y saben por qué? Por esa la división viene como consecuencia aquella del temor, y esta porque me han abandonado y se han postrado ante Astarte, diosa de los sidonios, ante Quemos, dios de Moab, ante Milcón, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto ante mis ojos y guardar mis estatutos y mis decretos como David su padre. Es decir, estamos en presencia de dos divisiones que vienen como consecuencia de una por temor y otra por infidelidad. Pero el Señor opera y es el rector en las condiciones de Jacob y también en las condiciones del reino. Y las dos divisiones las revierte y le saca provecho para que se cumpla su plan. Pero esa es la realidad. Baruch Hashem. Esa es la división como consecuencias. Ahora vamos a ver la división como causa. ¿Qué causa o qué origina la división? ¿Qué causa o qué origina la división? ¿Qué da como producto la división? La misma palabra nos la responde. En Mateo 12:25 dice, sabiendo sus pensamientos, les dijo, porque es el Padre el que conoce sus pensamientos. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho al principio de esta charla? Sabiendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. La división entonces causa asolación. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no quedará en pie. Es decir, la división causa asolamiento y causa derribamiento, causa que nada va a quedar en pie. Por esa razón, esa condición de unidad es mucho más que un lema. Es una necesidad que tenemos. Ser ejad, hacernos uno con Hashem. Y hoy más que nunca que estamos comenzando a arar nuestro terreno, nuestra tierra, es importantísimo que tengamos eso presente. Es vital para nosotros. Con la muerte del rey Salomón, el reino fue dividido en dos naciones y la casa de Israel ha estado dividida de la casa de Judá hasta el día de hoy. Solo que usted y yo somos evidencias de un retorno. Usted y yo somos parte fundamental, pieza evidencia de carne y hueso que se puede palpar de una condición que va a revertir esa división. Segunda Crónicas 10:19 dice, así se rebeló Israel contra la casa de David hasta hoy. Porque hoy nosotros estamos eliminando esa condición de rebeldía y vamos en pos de la unidad. Eso lo anunciamos en cada Kabbalat Shabbat. Por eso que está allí. En cada Kabbalat Shabbat nosotros simbólicamente hablamos de ese pan. Y a lo mejor ya eso te nos tiene fastidiado. Pero eso es importantísimo, es vital. Es la razón de ser de todo esto. Es la respuesta a muchas cosas. Israel está compuesto por dos campamentos. Así está concebido el plan del Eterno. Los dos ejes principales de estos dos campamentos son Judá, por un lado, y Efraín por el otro. Dos. Obviamente, con la segunda venida del Mashiach y Josué, volverán a ser un solo pueblo, a su forma original. Porque la parte dividida era una parte que no era normal. Ese pan debería estar completo, unido. Se dividió, el Padre lo permitió por las condiciones que estaban, igual que con Jacob. Pero no es la forma correcta, no es lo que el Padre había planificado. El Padre planificado la unidad. Por lo tanto, estando dividido, obviamente había algo que tenía que corregir para lograr aquello.
que necesitaba corrección. Y nosotros podemos preguntar, así como está entero el pan, pudiera estar entonces con la misma condición el propio Jacob. ¿Cómo será la corrección para que Jacob vuelva a su forma original? Porque había planteado una división que se evidenciaba en dos campamentos, pero también una división interna. Y de allí entonces la otra pregunta, ¿qué relación tiene todo este esquema que hemos hablado hasta esta hora de la mañana con cada uno de nosotros? Mucha. En términos personales, en términos históricos y en términos proféticos. Mucho. Tiene que ver mucho con todo esto. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. ¿Quién ganará esa partida, esa imagen? Esa imagen, ya va. Quizás es la realidad de muchos de nosotros. Y quizás es el sentimiento que podemos tener en algún momento de nuestra vida. Nos sentimos como el huevo, como una cáscara. Y que hay una amenaza que se cierne sobre nosotros. Llámese como se llame. Disculpe. La persona no debe caer en la angustia. La Torah dice que Jacob tuvo temor y se angustió. O sea, la angustia viene como una etapa superior después del temblorcito inicial. Una persona angustiada es una persona que no está en sus cabales, no puede pensar en sí mismo. Está presa del pánico. Quizás una persona asustada con miedo puede estar actuando, pero una persona angustiada está muy fuera de sí. Ese era el nivel que tenía Jacob cuando hizo eso de la división. Y si toda persona no debe caer en la angustia, sino hacer todo lo posible para cumplir su propósito, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo ver yo mi propósito en medio de una angustia? Con la participación activa, llamadas tácticas o estrategias. Eso fue lo que hizo Jacob. Nada más. A veces pudiera resultar que decir, bueno, Señor, quítame este miedo. Esa no es la solución. La solución no es que desaparezca el miedo, porque es probable que el miedo lo está colocando el Señor precisamente para advertirnos de algo y para que reaccionemos a ese algo. Es como un termómetro. Usted está volando en fiebre y el termómetro es el miedo. Si el termómetro no sirve, usted le ponen ahí el termómetro en su lengua, en su cosa, y el termómetro no sirve, no marca, pero usted está volando en fiebre, ¿qué reacción va a tener? No, no tiene nada, el termómetro no marca nada. ¿Qué pasa? Le da una convulsión, el Señor no permita. Así es el miedo, es como el termómetro. Si lo eliminamos, entonces vamos a tener también problemas. Lo que hay entonces es que una participación activa con tácticas o estrategias. Hay un señor que ya murió, dice el Raf Noah Wimber, tiene muchas enseñanzas importantísimas, bien interesantes. Entre ellas los 50 pasos de sabiduría. Y dentro de todo ello dice algo con respecto a esto. Dice, el miedo a las consecuencias puede ser un gran motivador. Fíjense. Lo ve como un gran motivador para cumplir con nuestro deber de forma rápida y eficiente. De forma rápida y eficiente. ¿Vemos nosotros el miedo como un motivador? Muchos de nosotros lo vemos más bien como una molestia. Yo no quiero tener miedo. A ver,
Y dentro de muchas cosas interesantes que si yo me pudiera narrar lo que las posturas y los puntos de vista de este señor Noah Weinberg, hiciéramos un seminario con todo esto. Pero hay dos cosas dentro de una lista larga que me llamaron mucho la atención y yo se las traigo. Dos consejos, dos sugerencias para combatir esto. Y dice Ralph Weinberg, en primer lugar, témele a la falta de sentido de la vida. Y dice, resumiendo un poco, el mayor miedo humano es vivir una vida sin sentido. Vamos a buscar ese miedo y que ese miedo te motive. Vivir una vida sin sentido. Utiliza ese miedo para averiguar qué es lo más importante de la vida y luego ve por ello. Usted no ve personas con un tremendo potencial que el Señor le ha puesto y que pasa su vida de niño, adolescente, a joven, llega adulto, de repente es un buen profesional y desgastando sus años. Y no hay propósito. En términos generales, no haciendo una vida sana si se quiere. Yo no quiero hablar ni siquiera de aquellos que hacen de su vida un antro de vicio y todo esto. Y llegan y se fueron. Se fueron. Porque no consiguieron nunca el sentido para su vida. Busca, témele la falta de sentido, dice él. Y en segundo lugar, recomienda, elimina las pequeñeces de tu vida. Y dice, motívate con el miedo de perder algo valioso. Imagínate perder la vista. Intenta caminar con los ojos vendados durante 1 hora. Porque eso es un ejercicio para colocar las cosas en su lugar, en el lugar que le corresponde. Las cosas valiosas las coloco en primer lugar y las otras, las que quizás me atrapan la atención y absorben mi vida, las pongo en segundo lugar. Esas pequeñeces que absorben todo mi tiempo, las coloco en un segundo lugar. Y yo vivo por las cosas grandes. Y él dice que hagan ese ejercicio. Yo le adicionaría a esto que la primera me da una condición para cubrir un propósito en mi vida. Yo tengo que descubrir, para conseguir ese sentido de mi vida, yo tengo que decirle a Chen cuál es el propósito que tú has colocado para mí. Porque cada uno tiene un propósito individual, oye acá. Aún estando dentro de la misma Keilah, dentro de la misma familia, dentro del mismo techo, todos tenemos un propósito individual de Hashem. El asunto es descubrirlo y trabajar en ello. Y eso me va a dar sentido a mi vida. Lo otro es que yo tengo que cumplir ese propósito con pasión. Y obviamente para tener pasión yo no tengo que estar pues distraído con las pequeñeces. Yo tengo que ir por toda la calle del medio para cumplir ese propósito. Propósito y pasión, hermano. Buscar esas dos herramientas importantísimas, a pesar del miedo. De hecho, dicen las Escrituras, Pablo en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es el Padre, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. Vas a ser tentado, pero no más allá de la dosis que sea necesaria para que tú te muevas, acciones. El Padre te va a colocar la dosis que Él establece, necesaria para que tú acciones. Más allá no, porque aquí no está el hermano Norberto, porque te reventamos. Si le pasa un poco más, él te revienta. Pero hay que colocarle un poquito, más allá de lo que podáis soportar. Sino que con la tentación va a proveer también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. No va a eliminar la tentación. Va a colocar, son los medios para poder resistirla. No va a eliminar el miedo. Va a colocar, son las herramientas para poder hacer tu vida a pesar del temor. ¿Estamos bien o estamos mal? Aprende. Ayer le pasó, ¿vio una culebra en dónde? Ah.
Ah, 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 sí, sí. Ay, Señor. Sí, es horroroso. Y no- ¿Y qué consiguieron? Claro, eso no es para mí. Entonces se accionó todas las condiciones de ya, sobrevivencia. Sí, bueno, esos eventos siempre están sucediendo en nuestra vida, siempre. Lo peor del caso es que a veces buscamos, eh, hasta pagamos para sufrir. Móntense una montaña rusa. Mire, sí, claro. Mire, no, no, eso es una. Ahí donde. Ah, mire, una vez, la única vez en mi vida que yo me monté en una bicha de esa, yo llegué a una conclusión. Yo decía, esto no tiene sentido. Más aún cuando uno paga para torturarse. Esto es para que le paguen a uno. Esto es, Señor, le doy tanto para que se monte allí. Esto es para eso. Pero encima de eso yo voy a pagar. Yo digo, no. Bueno, entonces la tentación dice, sino que con la tentación va a proveer también la vía de escape. Por lo tanto, en las condiciones de Jacob, estaba lidiando con un enemigo. Y el padre le estaba dando, porque ya tenía una orden acuesta, vete para la tierra de tus padres. Y entonces ya esa orden, con esa promesa de la condición de su presencia, ya era suficiente. Él no le dijo, no te vas, no te voy a quitar a Esaú, no vas a tener problemas. No, no le dijo eso. Sino simplemente que su presencia iba a estar con él. Ahora, dentro de todo ello, podemos mencionar lo siguiente. Si Él ordena, Él provee. Esto lo aprendí yo desde hace mucho tiempo, llegando acá a la iglesia de Cristo. Fue una de las primeras lecciones, digamos, una cosa que me quedó grabada. Si Él ordena, Él provee. La razón por la que Jacob había vuelto a la tierra prometida, fue por una orden celestial. Y él fue obediente a esa orden celestial. Jacob no podía confiar en su propia fuerza ni en sus propios méritos, sino solo en la misericordia y las promesas del Eterno para su vida. Tampoco escondía su temor. Con plena sinceridad sacó a la luz lo que había en su interior sin fingir y sin aparentar algo que realmente no era. Y ahí evidenció una fisura, una cosa que había que corregir en Jacob, que quizás a lo mejor también es la misma que nosotros tenemos que corregir al final. Sabiendo, hermanos, y viendo este ejemplo en macro, teniendo esa condición presente y que no se nos olvide, lo que dice en Deuteronomio 29, 2 al 5, Moisés pues convocó a Israel y le dijo, vosotros habéis visto todo lo que Adonai ha hecho entre vuestros ojos en la tierra de Egipto. Pero parece que eso no fue el suficiente. Las 10 plagas y todo esto. ¿Ustedes creen que con un 0,005% de lo que los portentos que enseñó, que reveló el Padre allá en Egipto, no hubiese sido suficiente para nosotros creer? ¿Qué tal si nosotros hoy en día vemos formas o manifestaciones sobrenaturales de un porcentaje mínimo de lo que pasó en Egipto?
Sin embargo, a pesar de ello, el Padre les mostró más. Dice, hecho ante vuestros ojos en la tierra de Egipto, Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron tus ojos, las señales y los grandes prodigios. Pero hasta el día de hoy, Adonai no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y por esa razón sale el verso 5 de este capítulo 29 de Deuteronomio y dice, yo os hice andar 40 años por el desierto y vuestras vestiduras no se os han desgastado sobre vosotros, ni vuestras sandalias se han desgastado en vuestro pie. 40 años. ¿Cómo? Bueno, y no sé si son 40 años, si son ese tipo de sandalia, o si esa verdad contundente en mi corazón. ¿Por qué? Por una sola razón. Si Él ordena, Él provee. Si Él ordena, Él provee. Eso es una gran verdad. El problema está en nosotros. En una palabra muy sencilla. Confianza. Nada más. Adelante, échelo mo. Ah. No sé. Amén. Así es. Así es. En términos de lo que habíamos hablado, hay un propósito que cumplir. Y tenemos que inyectarle la pasión para que eso, porque el Padre ya lo ha decretado, la bendición. Amén. Entonces, claro, vemos esta verdad que es trascendental, porque trasciende esos tiempos hasta nosotros, porque el Padre es inmutable. Y el Padre es el dador de esos vestidos, nos va a también dar a nosotros esa calidad de protección para nosotros. Jacob, a pesar del temor, se preparó en 3 aspectos, y ahí viene la cuestión de la acción, de fijar estrategias. Y él colocó, en primer lugar, ofrece un presente para aplacar a Esaú. Yo voy a comprar de alguna manera y a revertir a mi hermano Esaú y a toda su rabia, y envió entonces esos contingentes de personas adelante. En segundo lugar, que yo creo que es lo más importante, y yo creo, para mí, es una de las correcciones que tenía que hacer Jacob, porque si se dan cuenta, él primero acciona una estrategia y después eleva una oración sin precedentes, vamos a desglosarla ahorita, al Eterno. Y había que entonces orar al Eterno y que el Señor entonces le ofreciera y le dijera, bueno, divide. No pasó con Jacob, pero es parte del proceso de enseñanza para nosotros. Yo no sé si ustedes lo pueden ver. Él dividió primero y oró después. El orden es que oremos primero, el Padre nos habla y entonces si el Padre nos dice divide el reino, ok, le damos. Él no lo hizo así. Pero por eso es que estamos aprendiendo con Jacob. Ahora, ofrece un presente, después ora y obviamente se prepara para la batalla. ¿Cuál batalla? Obviamente para Jacob era contra Esaú. Pero la batalla que tenía que librar no era esa. Y él mismo no sabía con quién iba a lidiar, pero el Padre sí. ¿Se están dando cuenta? Y muchas veces nosotros vemos fantasmas y estamos luchando con cosas que no son realmente nuestros enemigos. Allí no está nuestro enemigo. El enemigo está en otro lado. Muchas veces conseguimos expresiones como esta. Estamos lidiando con consecuencias, batallando con consecuencias, pero no batallamos contra lo que originan esas consecuencias. No vamos contra las causas.
En seguridad industrial se ve eso muy claro y lo aprendí de una manera muy práctica en eso. Tenemos que buscar las causas, no las consecuencias. Y a veces no son tan fáciles de distinguirlas, pero ¿para qué está nuestro Padre? ¿Para qué está la oración? Para que Él nos dé el suficiente discernimiento de decir, no, el problema no es este, el problema es aquel. Y entonces tenemos estas cosas, estos tres aspectos en el cual Jacob obviamente planteó su ejecución para enfrentar ese temor convertido en angustia. Vemos, y vamos a ver en esta sola lámina en qué consistió la oración de Jacob, que yo creo que es medular. Yo creo que es importantísima y de mucha enseñanza para nosotros. Hay tres cosas en las cuales está compuesta la oración de Jacob. El ruego. Dice en Génesis capítulo 32, versículo 9 al 12, y dijo Jacob, oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac. Fíjense cómo comienza, cómo encabeza él esta oración. Invocando a Hashem como el padre de sus antecesores. Y con ello todas las promesas que estaban allá. De alguna manera él estaba estableciendo esa conexión cuando implora de esa manera. Y dice, oh Eterno, que me dijiste. Entonces conecta ese me dijiste con esa condición. Dice, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré bien. Y dice, ante esa condición indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo. Pues con solo mi callado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. Así de sencillo. Yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste, de cierto te haré bien y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Es decir, le está diciendo, si eso pasa, eso que tú me prometiste se va. Se va por el despeñadero. Ya no tiene sentido porque nos van a eliminar. Por lo tanto, podemos diferenciar o distinguir aquí 3 aspectos fundamentales. Esto planteados en 3 frases. La primera, me dijiste. La segunda, indigno soy. Y la tercera, le tengo miedo. Todas estas expresiones responden a una condición o una postura de Jacob en un momento de su vida que son interesantísimas para nosotros y que deben estar presentes también para nosotros ante Adonai. Me dijiste, está relacionada con confianza. Yo voy y yo declaro lo que tú me dijiste, yo me agarro de eso, porque yo confío en esa verdad, en esa promesa, en primer lugar. En segundo lugar, indigno soy, habla de humildad. Habla de esa debilidad expuesta mucho tiempo después por el propio Pablo, allá en 2 de Corintios, que dice que se goza en medio de las debilidades. Y humildemente acepta la condición de que somos tremendamente vulnerables. Y que esa condición o esa ausencia en fortalecimiento no lo vamos a llenar nosotros, porque no tenemos la condición para hacerlo. Sí lo va a hacer nuestro Padre. Y entonces ahí sale la expresión, me voy a gloriar en medio de mis debilidades, siendo humilde para reconocer ello. Y en tercer lugar, te tengo miedo, simplemente es sinceridad. Debemos dudarnos delante de la presencia del Eterno. Y no hay otro más sincero que los mismos niños. Quienes dicen espontáneamente a veces nos dejan como padres hasta en pena, porque dicen la verdad y no miden consecuencias. Entonces, hermanos, en primer lugar tenemos que confiar en el Eterno. Tenemos que saber que el Eterno es el que rige todo y nosotros solamente somos piezas en todo su plan. Y humildemente aceptar que somos tremendamente vulnerables y que sin su presencia no vamos a tener una condición de cumplir el propósito. Y eso fue lo que le garantizó nuestro Padre a Jacob. De hecho, eso fue lo que pidió él. Y obviamente, sinceridad, debemos ser sinceros delante de nuestro Padre.
No podemos estar con disfraces, sino, Señor, tengo miedo. Señor, yo creo que esta condición no es para mí, y exponer todos. Nosotros vimos unas clases de Ivo de Dut y sacar todo eso de forma espontánea. Decirle al Señor cuáles son nuestros temores, cuáles son nuestras debilidades, qué pensamos nosotros. Incluso unos rabinos dicen, si tú tienes duda de la existencia de Shem, díselo. Señor, yo dudo que tú existes. Díselo. Entonces, en esa condición de sinceridad, que oye, pudiera llegar a esos extremos, es saludable manifestarla. Porque hay que desnudarse delante de Él. Porque si en el fondo el problema es que esa falta de confianza es porque una creencia de que el Señor se fue de vacaciones y se olvidó mío, díselo. Viene el tratamiento de Jacob, el enfrentamiento, el tratamiento correctivo. Y una de las cosas de ese tratamiento es que es individual, hermanos y hermanas. Jacob se quedó solo a la hora de enfrentar el hombre, el enviado del Padre. No había más nadie, sino él, en la madrugada, en la noche, en la oscuridad. Y él se estaba preparando para enfrentarse contra Esaú, contra su hermano, pero jamás se imaginó que se iba a enfrentar contra un varón con el cual estuvo luchando hasta rayar el alba. Él solito. No había más nadie. Esa es la verdadera lucha. Todavía Jacob dominaba su propia vida. Era un hombre sumamente fuerte. De hecho, oye, ponerse en los zapatos de Jacob no es fácil. Porque incluso desde el que estaba en el vientre de su madre, la lucha comenzó. Con su hermano se fue huyendo a Padán. Llegó a un sitio solitario buscando. Ustedes saben todo lo que pasó por buscar tener a Raquel, todo lo que pasó con Labán. Y estamos a estas alturas de la vida. Un hombre fuerte, fuerte. Hasta ahora no había tenido la experiencia de la entrega total del Eterno. Su fuerza era él mismo. Este varón del Eterno estaba intentando llegar a lo más íntimo de Jacob. Más allá de una lucha física, era una lucha espiritual. Una lucha espiritual. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que si nosotros tenemos más bajo, más alto, condiciones como las que tiene Jacob, en la cual nosotros creemos que todo lo vamos a solucionar, nos creemos absolutamente independientes, que no nos necesitamos nada, es muy probable que el Padre presente crisis en nosotros para enseñarnos estas cosas. Para decir, bástate mi gracia. El poder mío se va a perfeccionar en medio de esa debilidad que tú no quieres reconocer. Por lo tanto, se enfrentaba a dos enemigos. Uno interno, que era enfrentarse a sí mismo, y otro externo, que era enfrentarse con Esaú. Y ustedes saben lo que pasó. El verdadero enemigo estaba allá. Estaba en esta condición. Y uno a estas alturas le decía, pero Jacob no estaba completo. Jacob le faltaba corrección, sí, un proceso. Y esto nos enseña mucho a nosotros. Que de repente Jacob venía con familia, venía con propósito, venía en medio de las dudas con que el Padre le estaba mostrando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así habían cosas que corregir. Porque es que a veces nosotros, si tenemos tantos años acá, que creemos conocer al Padre, a lo mejor estamos cometiendo el mismo error, que no necesitamos nada, simplemente algunos detallitos que corregir. No lleguemos a esa condición. Nos falta, hermano. Porque reconociendo que todavía hay camino por recorrer, hay cosas que enderezar, yo tengo la voluntad, la pasión para corregir, para buscar esto. Pero si yo me siento conforme, yo me autoelimino. Si yo me siento conforme,
Yo me echo en un chinchorro a dormir, a que venga el Mesías, y tengo la actitud religiosa que por muchos años hemos alimentado. Yo no creo que ese sea el camino. Por lo menos no lo que vemos en este caso en Jacob. Y no creo que sea el Padre, lo que el Padre quiere para mi vida y para su vida. Surge la pregunta, ¿quién va a dominar la vida de Jacob? ¿Hashem o él mismo? Pregunta, ¿quién domina nuestra vida? Realmente. Y podemos saltar y decir el Eterno, pero realmente es así. Realmente a las chiquitas, en los momentos apremiantes, el Eterno está dominando mi vida. El Eterno es el que permite que yo haga, que yo no haga, que yo hable, que yo piense. Cuando yo escucho la voz del Eterno es la que voy a obedecer a pesar de que muchas veces esa voz contradice mis deseos. ¿Quién realmente está gobernando mi vida? Y aquí muchas veces cometemos el error de meter al bichito malo sin desmeritarlo. Dice, "Esto es obra de Satanás". No, muchas veces Satanás se queda tranquilito porque él tiene un aliado. Y allí está el problema. Allí está el problema. Entonces tenemos que revisar muchas cosas, de internalizar muchas cosas y ver cuáles son las posturas. Adonai muchas veces permite crisis, las permite crisis para quebrantar nuestra autosuficiencia y someternos de una vez a su presencia, dejando de confiar en nosotros mismos. Él permite esas crisis. Pero a veces, por nuestros oídos sordos y nuestra falta de visión espiritual, muchas veces vemos la crisis y le damos otra lectura. Nos quejamos y dejamos de pasar una tremenda oportunidad que la permite el Eterno para buscar esa condición. Nosotros nos quedamos en el desarrollo del ascenso, de la escalera, de la senda de los justos. Y vimos 7 clases de lo que es esa condición de amar al Eterno, de expresárselo, de buscar esa forma convertida en una conciencia clara para nosotros quién es el Padre, de tener esa condición de conocimiento, de sabiduría y de discernimiento para ver esto. Y nos quedamos fue a propósito, porque precisamente yo creo que es la herramienta, y hablaba con el hermano Datiel, mira, aquí nosotros tenemos que afincarnos, todos, incluyéndonos a nosotros, como gente responsable para dar todas estas clases. Y convertirnos en verdaderos devotos, de rendirle toda esa condición. De hecho, esta paracha termina con esa condición. El Eterno dice, el Eterno en Oseas, en el profeta Oseas dice, el Eterno tiene también contienda contra Judá y castiga a Jacob, y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el talón y en su madurez luchó con Elohim. Sí, luchó con el Malach, con el enviado y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el eterno Elohim de los ejércitos, el eterno es su nombre. Por lo tanto, en Jacob había un proceso de transformación. Y yo les decía, proceso de transformación a estas alturas. Si él venía con todas esas 12 tribus y todo esto, sí, necesitaba ser transformado. Necesitaba culminar todo su proceso del cual el Padre lo había llamado. ¿Y sabe por qué? ¿Qué elemento le faltaba a Jacob para que de alguna manera darle forma al cumplimiento del propósito en su vida? Un solo detallito: cambiar su nombre. ¿Sabe lo que significa cambiar el nombre dentro de la cultura hebrea?
¿Cuándo fue la última vez que usted revisó? Dice, yo tengo mi nombre profético, me llamo así. ¿Estaré cumpliendo yo con ese nombre que el Padre me colocó, me dio a través de mis autoridades, en la cual yo fui consagrado para Él? ¿Cuánto tiempo hace que usted se cambió el nombre? ¿Se acuerda de qué significa su nombre? ¿Y se acuerda cuál es el propósito de vida por lo cual ese nombre usted lo tiene más que una etiqueta, más que una forma de ser señalado o llamado? Es toda una carga de responsabilidad para nosotros. Eso significa. Pero a veces nosotros vemos eso como una moda, como una costumbre, como una cosa que da clase, que da tal. No, no. Es una responsabilidad grandísima delante del Eterno. El cambio de nombre. De hecho, vamos a ver si es todo. En Génesis 32, 26, 27 dice, entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te voy a soltar si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Fíjense la respuesta. La demanda de Jacob era que lo bendijera. Y la respuesta del enviado dice, ¿cómo te llamas? Es decir, pareciera entonces que la condición es, para poder bendecirte, debes saber quién verdaderamente eres. Para que la bendición se complete en tu vida, debes saber qué es tu identidad, para qué has sido llamado. Y uno a estas alturas de la vida pudiera preguntarse, Jacob, bueno, pero ¿qué bendición está pidiendo Jacob? ¿Cómo vino Jacob? ¿Cómo regresó Jacob de Padán Aram? ¿Regresó como se fue? Regresó con una familia abundante, pero además de ello lleno de riqueza, de poder material. ¿Y qué bendición estaba pidiendo Jacob entonces? Por lo menos del lado de Jacob sabía que tenía una deficiencia, que algo le faltaba. Solo que él no sabía a lo mejor dónde estaba, qué le faltaba. Y él pide esa bendición. Y el Malak, de parte de Hashem, lo centra y le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, bueno, el problema es que tú no sabes realmente, verdaderamente, quién eres en esencia, de quién dependes, cuál es tu papel, cuál es tu rol. Allí es donde está el rollo. Y quizás el problema que tuvo Jacob en ese momento es el problema que tenemos muchos de nosotros hoy día, por no decir todos. Porque de alguna manera una dosis del problema de Jacob está en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Y yo creo que tenemos que reconocerlo, siendo humildes, siendo sinceros. En el reconocimiento de nuestros errores está la victoria. En el quebranto está el triunfo. Hay una expresión que yo no sé dónde la escuché recientemente, que dice, lo que estamos tratando, lo que estamos viendo delante de nosotros, es el triunfo de un derrotado. ¿Cómo es que eso? Quien está derrotado, no triunfa. No, aquí es al revés. Aquí alguien triunfó siendo derrotado. ¿Quién fue? El Mashiach. Aparentemente fue muerto en el madero, por usted y por mí. Y esa muerte significó nuestro triunfo, nuestra victoria. Significó nuestra vida. Para nosotros no va a ser diferente. Y nosotros la podemos ver entonces en Jacob, reconociendo nuestros errores para poder tener ese triunfo, reconociendo que en el quebranto, que en eso que dijo Pablo magistralmente ahí en 2 Corintios, que lo leímos al principio, reconocer esa debilidad y que esa debilidad
provoque gloria y honra porque el Padre va a suplir esa ausencia. Lucas 9, 23, 24 dice, y a todos les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y cada día y sígueme. El problema entonces es quién verdaderamente somos. Si realmente nos estamos negando a nosotros mismos, si en esa lucha que tenemos interna de luchar contra nuestro ego, ¿quién está ganando la partida? Esa es la radiografía de Jacob en Lucas 9, 23, 24. Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígueme, porque cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Esa es la esencia particular de esto que estamos hablando hoy en la mañana. Génesis 32, 28 dice, el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Y esta es la primera vez cuando aparece este nombre, Israel, con el cual significa luchará y reinará como Elohim, o luchará y reinará con Elohim, o Elohim luchará y reinará. Es decir, el nombre Israel está impregnado de lucha, de pelea, de adversidades. Y esto fue el sello que distinguió a Jacob desde que estaba en el vientre de su mamá. Y él estaba ya en su vida de adulto luchando hasta que partió. Una lucha perenne. Eso es un buen retrato para nosotros. Ahora nosotros queremos librarnos de esas luchas. El problema no es librarnos de las luchas. El problema es conseguir las herramientas para poder salir triunfadores en medio de esa adversidad. Y eso solamente lo provee nuestro Padre. ¿Tenemos la suficiente confianza para tomar esas herramientas y vencer? ¿O estamos religiosamente a decir, quita la lucha, quita la lucha, quita la lucha, quita este mal tiempo que esta barca se va a hundir? También tiene relación con la raíz zarar, que significa luchar, tener autoridad, tener una conducta noble. Eso significa Israel. Ese nombre es dado a un hombre quebrantado, solo, dañado, enfermo, dolorido y necesitado. Ese es el triunfo de un derrotado. Al colocarle el nombre Israel a Jacob, es el triunfo de un derrotado. Porque ese nombre Israel fue dado a un hombre quebrantado, solo, dañado, enfermo, dolorido y necesitado. Y que reconoce su debilidad y su dependencia del Eterno. Ahí está entonces lo que dice Rak Shaul con respecto a esa debilidad. En el momento más débil recibió el nombre más grandioso, el nombre de vencedor. Has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. ¿Qué tal nosotros, hermanos? ¿Cómo nos va y cuál es la actitud nuestra ante las luchas que tenemos? ¿Alguien le da ahí, por favor? Que se quedó pegado ahí. Quédate ahí. Gracias, Josué. Aquí, el que se doblega, gana. Oh. No puede ser. Eso no es lógico. Yo no me puedo doblegar. Si yo me doblego, ¡pum!, me noquean. No. Aquí el que se doblega, gana. Y no es que usted se va a doblegar ante el enemigo, no. No. Hashem lucha contra nosotros cuando somos fuertes en nosotros o con nosotros mismos o en nosotros mismos. Pero cuando nos rendimos ante Él, ganamos. Ese es el puntico de Jacob. Y es el punto que a lo mejor el toque que a nosotros nos falta. La lucha contra Hashem es contraria a una lucha contra hombres, pues en una lucha contra los hombres el que vence es el ganador. Por el contrario, el que se doblega en la lucha con Hashem es el que gana. Es el que tiene el triunfo. Si no vemos lo que dice 2 Corintios 12:9 otra vez, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque el poder
se perfecciona en la debilidad. ¿El poder de quién? El poder de Hashem. Se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que resida en mí el poder del Mesías. Porque las debilidades me van a dar la oportunidad de decirle a Hashem, toma mi vida. Y es tu poder obrando en mi vida. Por eso al final él dice, para que resida en mí el poder de Mashiach, y por esa razón me voy a gloriar en la oportunidad de mis debilidades. ¿Verdad que no vemos eso con mucha frecuencia? Porque para eso hay que tener un reconocimiento y una humildad necesaria para reconocer eso. Lejos de la arrogancia y la superioridad que podamos sentir en un momento dado. Eso no camina acá. Eso no camina para allá. Génesis 32, 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Y le dice, Jacob le respondió, bueno, si yo te di el nombre y tú me das un nuevo nombre, por lo menos dime cómo te llamas. Pero él le respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y allí entonces se dio cuenta de que Jacob había sido centrado, había sido puesto en el sitio donde Hashem quería. ¿Y qué pasó? Lo bendijo. ¿Dónde lo bendijo? En el lugar del quebranto, de sinceridad y verdad. Allí está entonces la bendición. ¿Tú estamos pidiendo todos bendición? Claro que sí. Pero en verdad estamos haciendo actos nuestra vida para que ser receptores de esa bendición. Esta mañana el Padre nos ha enseñado muchas cosas, en las cuales tenemos que revisar para permitir que la bendición del Padre fluya en nosotros. Ahora Jacob pudo enfrentar a su hermano Esaú correctamente. ¿Y dónde está el temor? ¿Dónde estuvo el temor con Esaú? ¿Dónde está ese enemigo, Esaú, con 400 hombres? Lo enfrentó correctamente porque era un hombre nuevo. Vemos cómo toma su responsabilidad y protege a su familia. Se pone delante de ella y enfrenta a su hermano, inclinándose ante él, incluso por respeto, porque era su hermano mayor, de alguna manera reconociendo su primogenitura. Hashem intervino al hacer enfrentar a Jacob, no con su hermano, sino consigo mismo, venciendo sus miedos. ¿Y qué pasó con el encuentro? Se abrazaron y se besaron. Hasta todos me dio. ¿Se dan cuenta? Al quien tanto le temía, se abrazaron, se besaron, lloraron. La batalla estaba vencida. Yo quiero terminar con esto. Yo no sé qué hora es porque es temprano. Esta parte de la parashá, de la primera parte de Vaishlach, termina en el verso 20 del capítulo 33. ¿Cómo termina? Y levantó allí un altar y lo llamó el Elohei Israel. Es decir, este es el primer altar que Jacob edifica, el primerito. El nombre es, que traduce esto, Elohim, el Elohim de Israel. Ahí expresa Jacob en ese altar que él es el rector, que él es su dueño, que él es todo en forma individual y en forma profética para nosotros también. Pero si nosotros atamos esa condición de hacer un altar con esta otra cita en Éxodo 17, 15 al 16, cuando Moisés también hizo lo propio, dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Adonai Nisi, porque dijo, por cuanto una mano fue alzada al trono de Adonai, tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. De hecho, entonces Moisés, después también de librar una batalla, de luchar y de derrotar a Amalek, construye también un altar y lo llama Adonai es mi estandarte. La pregunta es, ¿y nuestro altar? ¿Estamos construyendo nuestro altar?
Porque obviamente hemos dicho que la vida es una lucha, una pelea, una contienda. Y hemos dicho hoy en la mañana que todos estamos en esa lucha. Y si tenemos estas dos consideraciones, tanto de Jacob como de Moisés, que luego de librar y de salir vencedores de esa batalla, construyeron un altar, no es descabellado preguntarnos, ¿qué altar vamos a construir nosotros? Si verdaderamente lo estamos construyendo. Hemos recibido herramientas, hemos recibido provisión del Eterno para tener todas estas piezas que contienen o que componen nuestro altar. Y no es un altar de piedra física, es un altar espiritual que cada quien de nosotros debe construir. Y es tiempo de hacerlo, hermano, en reconocimiento de muchas cosas, de gratitud, de presentar nuestras vidas tremendamente vulnerables y limitadas delante del Eterno, de confianza en Él, de pedir perdón. Y cada vez, cada día que usted haga lo propio en oración, en ayuno, en alabanzas, está colocando una piedra en ese altar. Vamos a tomar esa condición. Es un buen tiempo, un tiempo precioso. Esta tarde vamos a estar hablando de lo que significa este mes, este octavo mes. Y vamos a ver que es parte de esa preparación de la tierra para poder hacer la acta, que cuando venga el tiempo de la lluvia tardía, nosotros podemos decir, aquí están los frutos, pero sin un altar no lo vamos a presentar. Y esta mañana el Señor nos llama a eso. Yo quiero terminar esta enseñanza con Salmos 27, 1 al 6, que si por mí fuera lo leyéramos completo y hasta hiciéramos con los cantores una buena alabanza, ya está hecha. ¿Se acuerdan? Dice, Adonai es mi luz, Adonai es mi luz. Cantores. Mire, este mundo es oscuro, este sistema es oscuro. Y el Padre comienza este salmo con que Adonai es mi luz y mi salvación. A pesar de la oscuridad, Él es mi luz. El problema es dónde estamos colocando esa luz. Estamos reconociendo esa luz. Y dice, ¿de quién voy a temer? Adonai es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Si eso es así, no puedo darle cabida al temor. Si eso es así, no puedo atemorizarme. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, y ahí está la clave. Yo estaré confiado. Diga, yo estaré confiado. Y esa es la clave hoy, hermano. La confianza en Hashem. Porque si no, tenemos un tremendo desperdicio de esta bendición que el Padre dice, aunque contra mí se levante la guerra, que se levante guerra, se levante portento, se levante todo, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Adonai, y esta buscaré. Es una cuestión recíproca. Yo la pido, yo la exijo, yo le digo al Padre que me la dé, pero yo también la busco. Que esté yo en la casa de Adonai todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Adonai e inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su refugio. ¿Qué significa eso? Me va a proteger. Él me esconderá en su refugio en el día del mal. Me va a ocultar en lo reservado de su tienda. Me pondrá en lo alto sobre una roca. Y para nosotros esa roca significa mucho. Tiene nombre y apellido. El Mashiach, dijo Josué. Y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos en derredor. Y sabe una cosa, el altar. Y en su tienda ofreceré sacrificios. No se pueden ofrecer sacrificios sin un altar. Y eso fue lo que hizo Jacob y eso fue lo que hizo Moisés. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Un altar espiritual para darle las gracias al Señor y acercarnos más a Él. Sea el punto de encuentro. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voz de júbilo. Cantaré, sí, cantaré salmos a Adonai. Amén. Baruch Hashem, hermanos. Que esta enseñanza sirva para fortalecernos y para reconocer delante del Padre quién verdaderamente somos. Y que ese nombre que llevamos realmente sea digno de ser llevado por nosotros. Amén. Baruch Hashem, hermano. La semana que viene comenzamos o continuamos en el capítulo 34 con la segunda parte de Vaishlach. Bendiciones para todos.